Si me haces... ¿Listo? Listo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Es un gusto estar aquí en la Casa del Pueblo, en la Casa de las y los mexicanos, en la Cámara de Diputados. Fíjense que, y esto es algo que va a ser a nivel de confesión, normalmente nunca vengo preparado. No traigo un script, no traigo un guión. Vamos construyendo sobre la marcha. Y esta es la primera vez en mucho tiempo que nos toca hacer un conversatorio con jóvenes. Normalmente a los foros a donde vamos suelen ser muchos adultos y adultos mayores. Y es algo retroalimentativo para mí, porque la mayoría de las audiencias a las que nosotros llegamos son justamente adultos mayores. Históricamente el periodismo independiente y las juventudes han sido como una especie de resistencia para la información, y el hecho de ver mucho colágeno hoy, la verdad me da mucho gusto. Entonces, qué bueno que estén por acá. Y no vengo a aconsejar a nadie, no vengo a dar consejos. Facundo Cabral decía que no había hombre tan viejo como para andar dando consejos. En todo caso, lo único que puedo hacer es compartirles una breve experiencia. Y como sé que contamos con los minutos contados, ¿les parece si lo digo? Y ya si alguno tiene alguna pregunta, la respondemos con mucho gusto. Voy a alejar el vaso porque si no lo voy a romper y me lo van a cobrar. Y aquí son de vidrio chido, ¿no? Entonces, mejor con cuidado. Miren, hay tabasqueños aquí, ¿no? Un paisano. ¿Cuántos tabasqueños hay? Alcen la mano. Un aplauso para mi paisano. Pues es que los tabasqueños ya se retiraron a Palenque, ¿no? Pero seguimos en control. Vamos en el proceso de la tabasqueñización. Bueno, aquí estaba mi paisana, la diputada Teimo Ginedo, que es de Tabasco. Ella no me va a dejar mentir. Hay 3 deidades. Disculpe, Manuel, le voy a pedir una gran disculpa a usted y a Juncal. Perdone, era el turno de Juncal, pero como no la encontré, por eso lo presenté primero a usted. Pero regreso con la intervención de Juncal y ahorita regresamos con usted. Sí, con gusto. Además Muchísimas es tiempo gracias de mujeres. y perdón. Como ustedes prefieran. ¿Está segura? ¿Sí? Continuamos con usted, por favor. Oigan, les voy a pedir un gran aplauso para mi compañera y amiga Juncal Solano, periodista independiente, que nos viene a visitar desde el bellísimo estado de Jalisco, sede mundialista, por cierto, próximamente. Vamos a estar al pendientes. Bueno, les cuento. Decía, en Tabasco hay 3 especies de deidades que los tabasqueños tenemos muy presentes. El tercero es Carlos Pellicer, el poeta de América. El segundo es Andrés Manuel López Obrador. Y el primero es Chicoche. Esos son como que los puntos de convergencia del sureste mexicano. Y los 3, me parece que le dejaron, para mucho bien, voy a decir los 3, una gran convergencia al país. ¿En qué sentido? Bueno, Pellicer, ustedes como jóvenes deberían de estar obligados a leerlo. Es maravillosa la prosa de ese hombre que abrió mucha brecha para el sureste. Fue senador en su momento, estuvo aquí durante mucho tiempo, Carlos Pellicer, y él describía a Tabasco como el infierno verde, porque hace muchísimo calor. Yo sé que algunos no conciben que ahorita traigo chamarra, pero para mí esto es como estar en el Polo Norte, amigos. O sea, allá los 40 grados es la norma. La norma y la tensión atmosférica luego 45, 50. El tabasqueño es muy pasional, muy pasional. Y cuando se combina el tabasqueño con la política, se obtienen hombres como Andrés Manuel López Obrador. Ese es de verdad la magia del trópico. Y luego Chicoche, bueno, pues gracias a la popularidad también del señor presidente, que luego ponía las canciones en la mañanera, dan esos 3 feudos a Tabasco. Es una introducción para decirles que la vida en Tabasco, además de ser muy calurosa, es una vida muy dura. Y ahí es donde a mí me toca crecer. Antes que la política,
A mí me encanta la historia, me fascina. Es la mejor dosis para evitar errores hoy en día. Si ustedes revisan los antecedentes del ayer y los comparan con el hoy, se van a encontrar con muchas sorpresas. Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero a veces rima. Y a veces rima bastante mal hoy en día. Bastante mal. Antes se escandalizaba a la gente de verdad. Antes aparecía un señor alemán con bigote y todo el mundo sabía lo que eso significaba. Hoy despachan desde los Estados Unidos y pretendemos que eso es normal. Porque es la normalidad que nos tocó vivir. A mí lo que me preocupa es que las nuevas generaciones piensen que es normal hacer política a base de insulto, a base de clasismo, a base de racismo, a base de la ley del más fuerte, que es un comportamiento muy ad hoc a la derecha, la ley de la jungla. Y no somos animales. Y se lo dice alguien que viene de la selva tabasqueña. El trópico da mucha virtud y forja mucho el carácter. Me toca crecer en Comalcalco, Tabasco. Comalcalco es un pueblo que además de significar la casa de los comales, Comal y Calicó, tiene una característica que desgraciadamente no solamente muchos tabasqueños desconocen, sino que al mismo tiempo muchos mexicanos desconocen. Comalcalco es la cuna mundial del chocolate. Y es una tragedia que hay muchos tabasqueños que mueren sin saberlo. Sí, los mejores chocolateros están en Suiza, en Bélgica, en Alemania, pero la semilla del cacao nace en chocolate a tal grado que cuando Hernán Cortés llega a Comalcalco, cree que lo drogaron con la semilla del cacao. Nunca lo habían experimentado. De ahí se los lleva a los Reyes y eso que ven comercialmente los Carlos V, eso no es chocolate, amigos. Eso no es chocolate, es una gran bendición ancestral que incluso llegó a ser lo que hoy en día es el dólar, la principal moneda de cambio. Entre tantas virtudes que da Tabasco, esa historia ayuda mucho a no repetir los errores de hoy en día. A lo que me lleva a una serie de anécdotas que me han llevado aquí al día de hoy. Les voy a contar una. Les contaré que era aficionado a la política y a la historia. Yo sé que hay muchos abogados aquí. De antemano advierto que el que habla es politólogo, entonces yo sé que politólogos y abogados como que no nos llevamos bien, pero entiendan la dinámica. Resulta que empiezo a estudiar ciencias políticas y llega Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. En esos entonces tendré yo unos 17 años de edad. Y durante toda mi vida escolar, nunca, jamás, ni el gobierno del Estado, ni el gobierno federal, otorgaba a los jóvenes y a los jóvenes pobres de regiones rurales una beca. Siempre estaban reservadas bajo la mentira de que se trataba para premiar a los mejores talentos, al 9.8, al 9.9, a los 10. De antemano, falso. Quedaban reservados para los hijos de los cabildos, para la secretaria del ayuntamiento, por la red de tráficos y de influencias. Llega Andrés Manuel López Obrador y lo que hace con las preparatorias es vamos a universalizar las becas. No importa cuánto promedio tengan, no importa nada del sentido académico, les vamos a dar todos becas. A mí me consta como muchos compañeros que vivían en la selva tabasqueña y que la única forma de llegar a las escuelas, a las preparatorias, era a través de caminatas largas, empezaron a usar las becas para poder transportarse de sus casas a las escuelas. Por primera vez, muchos conocieron el asfalto en Tabasco gracias a las becas. Les quiero contar personalmente cómo me llevó a mí. Durante 15, 17 años, a mí me tocó vivir en 5 casas distintas en Tabasco, de renta en renta, en renta, en renta, en renta. Nada propio nunca. Y un día, mi mamá logra hacerse de un terreno, pequeño, pero de un terreno. Y dice, en vez de estar moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos como auténticos nómadas, vamos a empezar una construcción.
puede tardar 10 años, 15 años, 20 años, pero hay que empezar ya para poder tener algo propio. Y en cuanto López Obrador empieza a dar las becas, que en esos entonces, creo que ahorita ya aumentaron a más, pero en esos entonces en el plano bimestral eran 2.800 pesos para los estudiantes. En cuanto caía ese dinero, ahora sí que triangulación de recursos, pasaba del gobierno, pasaba a mí y pasaba a mi familia. Y de esa manera, aunque sea poco o mucho, pero esos 2.800 pesos compraban un bloque de cemento, un costal, una mano de obra diaria, y empezaba a ir poco a poquito, como internet de Total Play, pero iba poco a poquito entrando. Sí, no le compren a Ricardo Salinas, amigos, o sea, no lo hagan, de verdad. Poco a poquito, aumentando el porcentaje, y un día, para esto les debo de contar, que hubo, por cierto, alguien que estuvo despachando aquí, un asesor del Partido Acción Nacional, un personaje que actualmente ya no opera en política, que incluso le asesoró en su momento a la que hoy es diputada presidenta, Kenia López Rabadán, llamado Tumbaburros. Este personaje era un seudónimo, Tumbaburros, y era un asesor político de Acción Nacional en materia comunicacional de guerra. Y en esos entonces, cuando empezó a brindarse el programa de las becas, empezaron con la narrativa de todo aquel joven que recibe beca del gobierno lo usa para drogas, para cervezas, para alcohol, para comprarse teléfonos. Lo usan para todo excepto para invertir la educación. Y un día, este hombre debate con un periodista independiente en redes sociales, de nombre Vicente Serrano. Y en el debate empieza a decir esto que solía escribir en redes. Vicente Serrano, como periodista independiente, nada más transmitía en YouTube. Solo en YouTube, en redes sociales. Y empieza el debate. Y este señor empieza a decir lo mismo. Los jóvenes que usan la beca, la usan para drogarse, la usan para el alcohol, la usan para las cervezas. De modo que yo estoy viendo eso desde Tabasco y me encabrono. Hasta ese entonces solamente era un espectador de la política y del debate público, que no es lo mismo la política que el debate público, son totalmente cosas totalmente distintas. Y decido, porque en ese entonces me odiaba y me sigo odiando, abrí una cuenta de Twitter. Evítenlo. El Reposet y el Retrete de México. Si un día usted quiere saber dónde está la tasa de moralidad del ser humano, abra una cuenta de Twitter. Ahí el algoritmo premia a los que odian al prójimo. De manera que empecé a ver las reacciones de esa entrevista y le digo un día a mi mamá, un viernes en la noche, porque me había llegado justa una imagen de la casa en construcción, en obra negra, pero seguía en construcción. Y le digo, mamá, ¿qué pasaría si me das chance de subir la foto y de decir un pequeño mensaje? Solamente quiero decir, esta foto es una foto de una casa en construcción, es mi casa. Lo que recibo del gobierno del presidente López Obrador de dinero, teniendo 17 años en preparatoria, lo estoy usando para construir una casa. Sé que hay algunas voces que dicen que se trata de un desperdicio de dinero, pero quiero dejar testimonio de que ese dinero, por poco o mucho, se está usando para construir esto. Decido subirlo el viernes en la noche. Para el sábado en la mañana empezaba el teléfono. Brr, 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 brr. Y es Tabasco, sé que no es un temblor. Sí, o sea, aquí ustedes los entrenan con el no corro, no grito, no empujo. Allá es más bien aprende a nadar o te ahogas. O sea, son distintos movimientos de simulacro. Pero sí me llamó mucho la atención. Brr, brr, brr. Abro el Twitter y resulta que la foto se había hecho tan viral y la habían visto como 2 millones de personas en Twitter. Y estaba inundada de comentarios. Muchos comentarios del estilo, qué bueno que se esté usando la beca en ese sentido. Y muchos ingenieros, arquitectos y albañiles que vivían en Tabasco preguntando, ¿en dónde te podemos encontrar? O pásanos una cuenta bancaria, queremos donarte para la casa.
Resulta que en uno de esos mensajes estaba el nombre de un tal Christopher Álvarez. Christopher Álvarez en ese momento era el productor de noticias de Vicente Serrano. Y escribe un mensaje diciendo, fíjate que vimos la foto y nos gustaría poder entrevistarte en el noticiero, sin saber que el motivo de esa publicación derivaba por el debate que había visto entre Serrano y entre este hombre. Y se lo digo. Y él de, ¿en serio? Sí, claro. ¿Puedes agendar una entrevista este lunes? Ni modo que le diga, déjame ver mi agenda. No, pues claro que sí, con mucho gusto. Y el lunes salimos al aire y empiezo a contarles esto que les estoy diciendo. De modo que al momento de dar la entrevista, todavía no existía la inteligencia artificial en ese momento, tampoco existe ahora mismo, quiero decirles, aunque muchos políticos optan por la artificial porque la orgánica ya se les murió. Pero muchos aseguraban que el que habló en ese momento, es decir, un servidor, era un actor de método, que era imposible que alguien hiciera eso, que todo era armado, que incluso era una maniobra, una estrategia del gobierno para desviar la atención de no sé qué cosa. Doy mi nombre, doy mi testimonio y resulta que al momento de dar el nombre, si ustedes tienen, esto lo sabrán ustedes, al momento de que se crean una cuenta de Google, que son todos y tienen Play Store, en automático se crea una cuenta de YouTube. Aunque no suban nada, todos ustedes tienen un canal de YouTube, nada más que no lo usan, nada más es en plan de espectador, pero todos tienen uno. Y en ese momento veo que explota de nuevo el sistema de notificación y 10,000 personas, así de la nada, se suscribieron a un canal de YouTube, al mío, tal cual que aparecía como mi nombre, Manuel Pedrero. Eso fue hace 4 años. No, 5, en 2020, eso fue hace 5 años. Hoy ese canal tiene 1 millón de suscriptores. En el Inter empezamos a hacer periodismo independiente, empezamos a hacer un programa de noticias y empezamos todos los días de lunes a viernes desde Tabasco. Les doy contexto, en Tabasco no existe el internet. O sea, lo que ustedes ubican, lo que es enviar un WhatsApp, para Tabasco es como descargar una película en 4K. Es paupérrimo los niveles de internet en el sureste mexicano. Y lo que hacíamos para transmitir 2 horas era que a las 3 de la tarde, porque transmitimos de 4 a 6, era que a las 3 de la tarde con 57 minutos contratábamos un plan de una compañía que no voy a decir, de 2 horas por 15 minutos. Sí, ya saben cuáles son, si ustedes también la usan, no sé. Bueno, y así hacíamos el programa y así nos la aventamos 2 años pagando 15 pesos todos los días para poder transmitir. El proyecto crece a tal grado que en menos de 1 año llegamos a la cifra de 100,000 suscriptores. Ahora, pues muchos de ustedes crecieron con la generación de YouTube. O sea, este asunto de la placa, pues es algo que nada más te imaginas. Pero resulta que un día llega y tomamos la decisión de ¿por qué no nos profesionalizamos? ¿Por qué no lo llevamos al siguiente nivel? Y de Tabasco nos vamos aquí a la Ciudad de México. Y les quiero dar un contexto. En ese momento la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañanera, le dio una apertura pero inmensa, inmensa a los medios de comunicación. Ya los tradicionales tenían seguro su fuente con la fuente presidencial. O sea, si eras una televisora o un periódico, tenías tu lugar asegurado en la mañanera. Pero ¿cómo le hacían los periodistas independientes? Presidencia puso un filtro y dijo, aquellos que sean periodistas independientes y que cuenten con un espacio, ya sea un canal de YouTube, una página de Facebook, una cuenta de Twitter, una cuenta de TikTok, una cuenta de Instagram, un mínimo de 100,000 seguidores. Y en cuanto Presidencia sacó estos lineamientos, muchos compañeros, entre ellos Juncal Solano, empezaron a ir a las mañaneras abriendo brecha. Metimos nuestros papeles,
¿Nos dejan entrar? Sí. Y a la edad de 19 años nos convertimos, y esto ya lo dirá en su momento presidencia, pero en aquel momento el vocero se me acercó y me dijo, pues en los registros de la fuente presidencial que nosotros tenemos desde López Mateos, tú eres el más chavo. Y con 19 años empezamos a poder preguntarle cara a cara al presidente de México. El bullying estaba todo. Sí, porque hay gente que lleva ahí 40 años y que de repente ve a alguien que es más joven que su hijo, ya estando ahí, saca de onda. Pues sí, pero esos son los lugares que nosotros reclamamos como juventudes. No tenemos que esperar 30 o 40 años para estar en el lugar donde merecemos o donde creemos que debemos estar. Debemos de tomarlo, no vamos a pedir permiso, es haciéndolo. A lo que voy es que todo esto inicia con un tweet. Si yo no subo el tweet, no habría pasado la viralización, no habría pasado la entrevista, no habría pasado el tema del canal de YouTube, no hubiera pasado la presencia en la mañanera, no habría pasado nada de eso. De modo que continuamos y hoy en día ese canal se convirtió también al mismo tiempo en un medio de comunicación que decidimos fundar, Reporteros de la Mañanera. Se llama Los Reporteros MX. Es el primer medio digital fundado por reporteros de una fuente en México. Tiene 3 años de existencia y hoy en números, no sé si alguno de ustedes, que es lo más probable, no me digan ni levanten la mano, me voy a dar cuenta con sus caras, pero seguramente algunos de ustedes conocerán a algunos influencers como Eldet o como Alana. En fin, estos contenidos de influencers son específicamente de gamers. Y durante años, esta gente, por la popularidad de los videojuegos y así, dominó siempre el top 10 de los influencers o streamers más vistos en México y en el mundo. Resulta que un día aparece en el top Andrés Manuel López Obrador. Y todo el mundo en plan de, ¿por qué? Ah, porque las mañaneras se transmitían a través de YouTube. Y luego entra la presidenta Claudia Sheinbaum. Y resulta que pasan del 10º lugar al primer lugar. Lo más visto en México son las mañaneras de la presidenta Sheinbaum en YouTube. Bueno, gracias a Dios y gracias al apoyo de la gente, nosotros somos el 2º lugar. Y es algo bastante loco porque todos los medios de comunicación tradicionales durante años han tratado de insertarse, digamos, a lo digital y muchas veces, algunos casos con mucho éxito y otros sin éxito. Pero el punto del periodismo independiente es eso, que se mantenga en independencia. La monetización de las redes sociales no solamente da para que uno pueda vivir, sino que también uno pueda invertir y construir. Hoy los medios, pues a fuerza deben de tener una profesionalización. Por ejemplo, cualquier televisora va a tener su estudio. Bueno, nosotros tenemos un estudio de 5 pesos, pero lo tenemos, porque el punto es combatir. ¿Qué combatimos nosotros? A mi gusto, la desinformación. Los medios de comunicación en México, a mi gusto, y es mi opinión personalísima, son los peores enemigos de la sociedad. Son extremadamente mentirosos. Son descontextualizadores. A veces omitir un detalle puede hacer creerle a toda una población algo que no es cierto. Les voy a poner un ejemplo absurdo. Si yo agarrara ahorita un periódico que dijera: conejo gigante de 1,80 m le dispara con una escopeta a un cazador. Ustedes dirían, ¿qué?
Ah, pero me faltó decirles que ese conejo se llama Bugs Bunny. La omisión de detalles, y así se genera muchas veces el pánico. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La infodemia es una enfermedad. ¿Sabían ustedes que México es el segundo país con mayor creación de fake news a nivel mundial? Y eso lo tenemos que desmentir a diario. Y muchas veces, lamentablemente, la norma es que estas mentiras no vienen a través de un error, sino a través de una coordinación, sino a través de un orden con dolo para hacer daño y confundir a la gente. Nuestro trabajo, lo que hacemos a diario, es justamente combatir eso. Las noticias que ustedes podrían ver, por ejemplo, en nuestros espacios, no las encontrarían con tanta facilidad en otros medios tradicionales. Es una cosa de verdad increíble. Ahora, ustedes como jóvenes, pregúntense si lo que consumen en materia noticiosa y lo que saben hoy en día, si realmente es verídico o no. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado la frase de que supuestamente John Lennon dijo que ellos, los Beatles, eran más famosos que Jesús, ¿sí o no? Bueno, ¿sabían que eso es una noticia falsa? Un reportero que se encontró a los Beatles en una iglesia en un acto de caridad. Y el reportero le preguntó a John Lennon, oigan, ¿cómo acercarse a los jóvenes a Dios o algo por el estilo? Y John Lennon dijo en un sentido apenado, pues es que si revisas los medios, los Beatles tienen más impacto mediático que Jesús hoy en día. Pero no lo dijo en plan de ufanarse, sino de demostrar un punto. Pero la prensa como es, y ya lo sacaron, y ahora hasta por generaciones permanece esa mentira. Y así varias. Es más sencillo engañar a la gente que hacerles ver que fue engañada. Y creo que lo que más se necesita, sobre todo en las redes sociales, es moralizarlas. Hay que moralizar las redes. Las redes hoy en día son sumamente inmorales. De nuevo, es más viral el que humilla más, el que trata peor o le dice peor a una mujer. Interesante. O sea, estos comportamientos parecen no tener efecto en la vida real. No, sí lo tienen mucho y bastante. Bastante. Antes se peleaba de verdad. Antes la gente se veía cara a cara. Y si querían decirle algo, pues muchas veces hasta se agarraban a fregadazos. Hoy, desde un teléfono, tú no tienes a la persona enfrente y puedes decirle lo que sea. Eso es deshumanización. Y hay que volver a humanizar a las nuevas generaciones desde mi punto de vista. Yo nomás cerraría diciéndoles que qué bueno que estén aquí. Es un primer paso. Pero también sepan que no todo lo que brilla es oro, o sea, sobre todo en la política y en el periodismo, desgraciadamente mucho de esto es bluff, bastante. Les voy a contar una anécdota rápida. En algún punto, como politólogo, porque todos los que hayan estudiado ciencias políticas no pueden mentirme, todo aquel que haya estudiado ciencias políticas lo hizo en algún momento pensando, oye compadre, ¿y si yo fuese presidente de México? Todos. Y desgraciadamente, esos microintrusivos pensamientos también tienen efecto en la vida real. Les contaré que hace 3 años estuve trabajando una semana justo aquí, solo una semana, 7 días, como asesor de un diputado que no vamos a mencionar. Y el día lunes que llegué aquí, ¡wow! El frontispicio, las letras de oro, no son de oro de verdad. Mira, el diputado tal, Saco Stone Ford, el bluff. El día lunes.
Y un día, ese mismo lunes, veo que va entrando el diputado presidente, que no vamos a mencionar para no quemar a Santiago Krill. Y viene acompañado de un séquito, así tal cual, formación tortuga, 2 mujeres adelante y 2 hombres atrás. Había uno de esos chavos, porque uno era extremadamente joven, todos eran adultos, pero un chavo que en cuanto lo vi, parecía Luis Miguel el desgraciado, o sea, un Tom Ford maravilloso, un loropiano que lo veía, se te derretía la retina, porte, parecía inglés, londinense, ¿no? Y veo que hace malabares porque traía justamente una tableta y en la otra mano una tanda de 4 cafés. Y me llamó mucho la atención eso. El martes vuelvo aquí y lo mismo, veo pasar a Santiago Krill y atrás a él tablet y café. Miércoles paso otra vez aquí y lo mismo, tablet y ahora con 5 cafés. El día jueves lo invito a comer. Antes se llamaba la Incondicional aquí el restaurante, ahorita ya lo cambiaron, ¿no? Descansa en paz La Incondicional, no se lo pusieron así por Luis Miguel, por cierto. Y le digo, vamos a comer, quiero conocerte. Y un caballero, panista, pero caballeroso, que ya es bastante decir. Sí, los de ahorita, pues perdón. Pero un tipo bastante decente. Y me empieza a platicar su vida, su historia. El tipo, con 27 años, era doctor en comunicación política en Oxford. Bueno, tuve que buscar dónde era Oxford, pues, para ubicarme en Europa. Y me quedo impresionado con el currículum, con las habilidades de este cuate. Y le pregunto, pues con razón traes 5 cafés. Todo el tiempo estás bebiendo café para mantenerte atento, primo. ¿Qué? Ay, no, amigo. El café no son para mí. Yo solo le traigo el café al diputado. ¿Cómo? Sí. ¿Pero le haces algún trabajo? No. Soy BMA. ¿Qué? Sí, soy veme a traer el café. Para el viernes presento mi renuncia. Yo sé que están hartos de escuchar lo que decía Allende de ser revolucionario y ser joven y ser revolucionario es una contradicción biológica. Se los adelanto de una vez. No tiene nada de revolucionario ser burócrata. Nada. Y menos al ímpetu y al espíritu que tienen todos ustedes ahorita. Más que en una oficina, es en la calle. Es en la calle. Ahí donde está el pulso de la gente. Y sobre todo en periodismo, en política sirve mucho, pero también en periodismo. Cuando tienes el contacto con la gente, no erras. No erras. Cierro con una frase que decía alguien que debería de estudiarse muchísimo, Kapuscinski, Ryszard Kapuscinski, maestro periodista polaco. Él decía que para ser un buen periodista, primero hay que ser una buena persona. Yo lo aplico a todo, para ser un buen ingeniero, para ser un buen arquitecto, para ser un buen médico, para ser un buen político, también hay que ser buenas personas. Hoy hay muchas personas que están dominando no solo la política, sino también los medios de comunicación, que no son buenas personas, por eso pierden. Si multiplicamos tantito, no mucho, tantito las personas que puedan salir de aquí y cambiar un poco el enfoque, ya ganamos. Pronto, y esto sí es una advertencia, pronto volverá la derecha. ¿Saben por qué? Porque cada vez hay menos gente en este país que cuando se encuentra con alguien desconocido le dice buenos días. Antes eso era súper normal. Ahorita alguien te dice buenos días y parece que es un psicópata. ¿Qué le pasa a ese güey? ¿Cómo se atrevió a hablarme? ¿Acosador? No, por eso les digo, la moralización del oficio bastante y requiere, y también va para todos, porque también sé que hay muchos abogados aquí.
El derecho tiene que ser recto. Si se encurva, es chueco. No es Estado de Derecho, es Estado chueco. De verdad, no hay nada mejor, además de comer 3 veces al día, que irse a dormir con la conciencia tranquila. ¿Cómo pueden impedir los males que han lastimado muchísimo a México? Acabando con el primer paso, que es la corrupción. Para que haya un corrompido debe de haber un corruptor. Procuren no ser ninguno de los dos. O la situación del país, también, por ejemplo. Hay mucha violencia en el país, pero inicia desde casa con un cinturón. Es que se está inundando tal zona. Pues sí, pero ¿qué acaso usted no tira sus botellas de plástico ahí diciendo para eso hay gente que está contratada para levantarla? Es que tal diputado, tal senador se robó tanto. Pues sí, pero ¿qué acaso usted no es el que cuando maneja ebrio y lo agarra la policía le suelta un 500? También es asunto de nosotros, es asunto de todos, de todos, de todos, de todos. Y mientras haya alguien que esté dispuesto a dar ese primer pasito, la verdad es que el resto va a ser sencillo. Me pongo a sus órdenes. Muchas gracias.